el ministerio llamado por Dios a trabajar en su obra como sacerdote, como pastor, como evangelista, como maestro, como profeta, como apóstol. No tan solo cuando estos depositan una imagen en el altar de Dios, esto no tan solo es a lo que Dios se refiere cuando nos habla de esta imagen, de estas imágenes. Puede ser un libro que se introduzca en la casa del Señor y se le presente al pueblo de Dios. Esto es un ídolo. Al pueblo de Dios, a la juventud, Dios prohíbe que se le presenten cosas que Él no ha mandado a presentársele. Voy a volverlo a repetir. Dios prohíbe que a su pueblo se le presenten o se le den cosas que no vienen de su palabra. Dios prohíbe que su pueblo se saque de su casa. Dios prohíbe que a la juventud se doctrine según el deseo del corazón del hombre. Hay cosas que el sacerdote, los levitas, los ministerios de Dios no pueden practicar porque Dios los ha separado para Él. Ni pueden practicar estas abominaciones que el mundo le presenta. Y mucho menos pueden enseñárselas al pueblo. Lo que la palabra de Dios no dice, que sus ministerios pueden hacer, lo que Dios dice, que sus ministerios no pueden hacer, los ministerios no lo pueden hacer. Lo voy a volver a repetir. Lo que no está escrito en el libro de la ley, lo que Dios no ha mandado a hacer con su pueblo, lo que Dios no ha mandado al ministerio que practique, Él no lo puede practicar. Porque éste estaría haciéndose imagen y semejanza de aquello que vio, practicó y luego se lo presentó al pueblo. Esto es pecado. Esto es de desagrado para el Señor. O sea que no tan solo un poste dedicado a la diosa de acera en el altar de Dios es abominación para el Señor. Es detestable para el Señor. Sino que los ministerios de Dios no pueden practicar nada que tenga que ver con el mundo. Y mucho menos pueden presentarle al pueblo de Dios, a la juventud, a la niñez, nada que no venga de la palabra del Señor. Dios envía al sumo sacerdote a poner jueces sobre cada ciudad. Dios envía al sumo sacerdote a escoger un juez de cada tribu con la intención de que este juez juzgue todas estas cosas. Con la intención de que estos sacerdotes juzguen con justicia todas estas cosas que suceden, no tan solo dentro del pueblo, sino que en la casa del Señor, en la casa de Dios, se mueven estas cosas cuando el sacerdote cae. Se mueven todas estas abominaciones cuando el sacerdote cae. Para estos tiempos de apostasía, Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra el remanente que salió de Él, que no le pertenece. A través de este remanente,
Voy a volverlo a repetir. Para estos tiempos de apostasía, este remanente ha formado y ha creado casa y altar. Casa y altar donde el pueblo de Dios va a recibir palabra contraria a la que Dios trae, a través del libro de la ley. La palabra del Señor nos muestra. Dios nos dice que para este tiempo de apostasía hay un remanente que formó casa y altar, y allí introdujo al pueblo de Dios y lo doctrina contrario a como Dios dice o pide que se doctrine a través de su palabra. O sea que hay altares formados y creados por falsos maestros y falsos profetas. Lo que Dios no mandó a hacer en su casa y en su altar no se puede hacer. Lo que Dios no mandó a hacer no se puede hacer. Lo que Dios no ha dicho que se le enseña a su pueblo, no se le puede enseñar. Dios es claro cuando le dice a su pueblo: cuiden su cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios es claro cuando le dice a su pueblo: cuiden su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. La intención de Dios poner jueces a nivel de naciones en cada una de las ciudades que Dios le entrega al sumo sacerdote para que trabaje sobre estas conforme a como Dios le envía. La intención de Dios es poner orden. Es poner orden según la palabra del Señor. Dios pide que se pongan sobre estos lugares jueces responsables, sacerdotes responsables, que no tuerzan la justicia y que no muestren parcialidad. Que no muestren parcialidad, que hagan el trabajo que Dios les envió a hacer. Nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Porque el Señor tu Dios las odia. Estos jueces, Dios los deposita o Dios los envía a diferentes lugares con la intención de que juzguen con justicia, con la intención de que no le pasen la mano al pecado, con la intención de que no le pasen la mano al pecado. Nunca sacrifiques al Señor, le dice Dios al sumo sacerdote. Recordemos que cuando Dios nos habla del sumo sacerdote, Dios nos habla de aquel sacerdote que Él puso sobre las naciones. Nunca sacrifiques al Señor tu Dios ganado de ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque es detestable esa clase de ofrendas. Dios nos está hablando de las ofrendas que se sacrifican en el altar de Dios.
Los animales como las cabras, los animales como las ovejas. Estos animales, cuando el sacerdote los lleve al Señor, no pueden tener defecto, porque Dios lo detesta. En este caso, Dios nos está hablando de los animales que se sacrifican en el altar de Dios. Es un acto que el sumo sacerdote debe de hacer